entre 8 a 10 por 1000 nacidos vivos. O sea, ¿qué significa? Que de 1000 niños que nacen, entre 8 a 10 pueden presentar una cardiopatía congénita. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas son las malformaciones que se presentan durante la vida intrauterina, que es el primer trimestre, que ustedes en embriología han llevado justamente cómo se llega a formar el nuevo ser. Y por lo tanto es ahí, por influencia de muchos factores, ahorita vamos a ver cuáles factores, ¿no? Los factores aparecen estos problemas. ¿Y cuáles son las cardiopatías? Por ejemplo, la persistencia del conducto arteriovenoso. Segundo, el conducto interauricular. Ustedes saben que en la vida intrauterina es diferente la circulación, tanto de derecha e izquierda. Siempre tiene una comunicación que en el momento del nacimiento tiene que cerrarse la mayor parte de los agujeritos que tenemos en el corazón. La mayor parte. Por eso que el médico, ¿por qué creen que cuando hay el nacimiento se levanta así el chico? Y si no ha llorado espontáneamente el niño, hay que hacerlo llorar. ¿Por qué hay que hacerlo llorar? No porque nos gusta hacerlo llorar al niño, sino porque al llorar hace fuerza. Y al hacer fuerza aumenta la presión en las cavidades, especialmente en los auriculares y ventrículos izquierdos. Entonces, al presionar eso, lo hace cerrar totalmente el agujero que tenemos. Ahorita vamos a ver cuál patología se tiene. La mitad de estos 8 a 10 por 1000 aproximadamente presentará síntomas en el periodo neonatal. ¿Cuál es el periodo neonatal? El periodo de este momento de nacimiento hasta los 28 días. Hasta los 28 días de nacido. Todo neonato se llama desde el momento que nace hasta los cumplidos 28 días. A eso se le llama neonatología en pediatría. ¿Qué le pasa? Entonces, dentro de las consideraciones generales, cuando nosotros sospechamos de una cardiopatía congénita, tenemos que tomar en cuenta que estas patologías son graves, para empezar, no es chiste, ¿ya? En la mayoría de los recién nacidos, si no se los interviene rápidamente, se mueren. Las manifestaciones clínicas están condicionadas por los cambios hemodinámicos de transición entre la circulación fetal y la vida. Ya, mientras más problemas existan, digamos, en la resolución rápida de los problemas, sobre todo la obliteración de todos los conductos de la vida intrauterina, el cuadro va a ser más grave, ¿no? A esta edad, la existencia de patología extracardíaca puede afectar al sistema cardiovascular, simulando una cardiopatía congénita también. Todos los cambios que se producen por el cambio de la circulación fetal a la circulación neonatal tenemos que tomar en cuenta. Esta es la circulación fetal, donde existe un conducto venoso, que es el que justamente saca todos los desechos tóxicos del feto. El conducto arterioso, que es el que mete a través de la arteria umbilical, llega la sangre de la matriz del útero de la mujer, ya a través de los cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? Los cotiledones son una membrana, no es membrana, sino es un tejido parecido al tejido pulmonar que se adhiere al endometrio del útero. A través de esto es lo que pasa a la circulación, pasa de la circulación del útero hacia la placenta. De ahí, de los cotiledones, es lo que sale el cordón umbilical. ¿Ya? Este cordón umbilical, ¿ya?, necesariamente tiene que tener la arteria y la vena umbilical. Además, tenemos que tomar en cuenta el foramen oval, que es fundamental en la circulación fetal, cumple una función importantísima. Dentro de la circulación neonatal, el poder realizar la aireación o
intercambio gaseoso, se asocia a muchas cosas. No solamente tiene que ver. Bueno, muchos mecanismos, como por ejemplo el descenso pronunciado de la resistencia vascular pulmonar. O sea, tiene que haber un descenso de la resistencia vascular pulmonar para que se produzca una buena oxigenación, además del aumento del flujo sanguíneo pulmonar, del adelgazamiento progresivo de las paredes de las arterias pulmonares, y también tiene que ver justamente con la maduración pulmonar, porque el niño, me ha dicho, el feto, dentro de la cavidad uterina, no, digamos, del funcionamiento pulmonar. Conforme los pulmoncitos del recién nacido, del feto, van madurando, recién comienza a poder tener el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar, a partir de las 32 semanas más o menos de gestación, comienza a producirse en buena cantidad. Este surfactante pulmonar, como van a llevar en pediatría, es la sustancia importante para que los alveolos pulmonares comiencen a insuflarse y volver a. Ese es el que le da el funcionamiento y el mecanismo que hace justamente que los alveolos se hinchen de aire y se vuelvan a comprimir, ¿ya? Entonces, al ligarse el cordón umbilical, se incrementa la resistencia sistémica, por eso que es fundamental la ligación del cordón umbilical. El aumento de la presión de la aurícula izquierda por el incremento del retorno venoso pulmonar y cese del flujo procedente de la vena umbilical produce el cierre del foramen oval, ¿ya? Cambio de resistencia sistémica y pulmonares produce una inversión transitoria del flujo del ductus de izquierda a derecha, produciendo su cierre, ¿no? Sabemos que existe el foramen, el ductus, etcétera, etcétera, que funcionan dentro de la vida intrauterina. No se ve muy bien claro, este es más o menos el esquema de la circulación neonatal. Como ven, existe una comunicación interauricular, interventricular y el foramen oval. Por eso que cuando el paciente llega, digamos, a la consulta, la mayor parte de las veces, cuando existe una cardiopatía congénita, son raros los pacientes que, teniendo una cardiopatía congénita, pueden sobrevivir sin ninguna atención. Pero sí, ya se puede manifestar recién a partir de los 7 u 8 años, cuando el niño comienza a hacer ejercicio en la escuela, ¿ya? Entonces ahí recién aparecen los problemas que puede haber tenido durante la infancia. Entonces, dentro de la anamnesis existen datos prenatales, natales y postnatales que son importantes tomarlos en cuenta. Dentro de los datos prenatales es importante la existencia de patología materna. Algunas veces los niños que tienen cardiopatía congénita son hijos de madres desnutridas, hijos de madres diabéticas, hijos de madres que tienen alguna cardiopatía y justamente llegan a producir. Las amenazas de aborto frecuentes en una mujer, especialmente en el primer trimestre, pueden ocasionar cardiopatía congénita. Los contactos con teratógenos, o sea, sustancias teratógenas. ¿Qué sustancias conocen que puede producir, digamos, cáncer? Uno, por ejemplo, la radiación de rayos X. ¿Qué más? El tabaco. Las sustancias químicas que algunas veces hay trabajadores o trabajadoras que están expuestos a tóxicos. Los tóxicos también son teratogénicos. También hay que tomar en cuenta dentro de los datos prenatales si se ha efectuado ecocardiograma fetal, antecedentes de cardiopatía u otras malformaciones familiares.
algunas veces dentro de la familia también existen algunos antecedentes. Y dentro de los datos natales, el tiempo de gestación, ¿ya? El tiempo de gestación es fundamental, ¿no? Sabemos que en el tiempo de gestación, una gestación a término significa 40 semanas de gestación. Ya cuando ustedes aprendan a manejar todo lo que es en obstetricia, el cálculo de las semanas de gestación, se toma en cuenta ciertas reglas, ¿ya? Normalmente el tiempo de gestación es 40 semanas, ese es el tiempo normal, pero hay muchos autores que dicen 2 semanas antes y 2 semanas después todavía se puede considerar a término, o sea, desde 8 semanas hasta las 42 semanas si es que se pasara, digamos, de acuerdo a la fecha de menstruación. Luego el tipo de parto también. Existen partos distóxicos y eutóxicos. ¿Cuáles son los distóxicos? Los distóxicos son los partos cuando se dificulta su expulsión del bebé, ya por parto normal. Y el eutóxico es aquel que es parto normal, fácil, ¿ya? Donde no ha habido ni sufrimiento de la madre ni del niño. La medicación administrada, hay medicamentos, especialmente los antibióticos, que pueden producir una cardiopatía congénita. El momento de la amnioresis. ¿Qué es la amnioresis? La amnioresis es el procedimiento de rotura o seccionamiento de las membranas o bolsa donde está el líquido amniótico y el bebé. ¿Tienen idea más o menos cómo es lo que les estoy hablando o no? Sí, como se quedan calladitos, yo pienso que me están entendiendo. ¿Eh? Y después les pregunto, ¿saben? Entonces, a ver, voy a ver si aquí el marcador. Cuello. Normalmente siempre la admiración del embarazo nunca es ni por aquí ni por acá, porque cuando se produce eso se llama placenta previa, cuando justamente está adelante y está abajo, cerca del cuello. Normalmente el implante está más o menos en la parte posterior y arriba. Aquí es lo que vienen los cotiledones, ¿sí? Son así cositas así. Y por acá es lo que pasa la circulación, y aquí, dentro de la placenta, porque los cotiledones son parte de la placenta. Estas son las membranas que envuelven. Aquí está el cordón y acá está el niño, mueve el cordón. Entonces, esto es líquido amniótico, ¿ya? Entonces, normalmente es eso. Y cuando ya completa las 40 semanas, entonces esto tiene, uno hace el tacto por acá y tiene que romper las bolsas cuando ya está encajado el niño. Ajá, cuando ya está encajado. Entonces, cuando está encajado, pecha, el bebé pecha la bolsa. Y una vez que ya está dilatado más de 10 centímetros, es lo normal 10, entonces se lo rompe y se hace vaciar, y por la compresión del vaciado del líquido también aumenta la contracción uterina y lo expulsa al niño, las contracciones. Si es la contracción, ¿usted ha visto el muñeco que hay en la sala de simulación? Igualito se produce el parto, solo que no sé qué han hecho con el muñeco que lo han pegado. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. Y la amnioresis es eso, o sea, el corte de esas bolsas justamente para expulsar. Algunas veces se produce la ruptura antes de tiempo, antes de que verdaderamente esté dilatado completo. Y eso ocasiona justamente que exista un riesgo justamente para la presentación de una cardiopatía. ¿Por qué una cardiopatía? ¿Qué tiene que ver el líquido con la cardiopatía? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque justamente puede ser, digamos, de que se rompa, se vacíe el líquido y comienza a sufrir en carne propia la contracción del útero del bebé. Y ahí lo hace hacer fuerza, y ahí puede presentarse justamente un problema anatómico. Fiebre o infecciones del tracto urinario también son causas de presentación
cardiopatía congénita. El sufrimiento fetal, ¿ya? Los datos postnatales, el peso y la edad gestacional. Mientras más prematuro es el recién nacido, puede tener cardiopatía congénita. El ADGAR. El ADGAR se refiere a la valoración del recién nacido que siempre hacemos justamente en el momento del nacimiento. Normalmente, una persona que nace con buenas condiciones tiene que tener un ADGAR de 10. ¿Eso qué significa? Llanto espontáneo al momento de nacer, coloración rosada de toda la piel, de todos los reflejos de succión y de presión presente, todo eso se califica y eso tiene que sumar 10 puntos. Cuando el ADGAR es de 10, no tiene problema, pero un ADGAR inferior, 5, 6, ya significa que tiene algún problema de recién nacido. Puede ser que haya aspirado al momento del nacimiento y eso también ocasiona justamente la aparición de un problema, digamos, de congénito. El grado de madurez también. El grado de madurez del recién nacido. Sabemos que los recién nacidos de mujeres desnutridas tienen problemas de madurez, especialmente de madurez pulmonar. Las medicaciones administradas, hay muchos medicamentos que producen, alteran la formación durante las semanas gestacionales, especialmente en el primer trimestre, donde se está formando el recién nacido. Y pueden alterar, especialmente los antibióticos, los corticoides también que pueden ocasionar. El diagnóstico que puede simular una cardiopatía es alteraciones que puedan haber en el sistema nervioso central, la policitemia. ¿Qué es la policitemia? Aumento de sangre. ¿Aumento de sangre o de sangre? ¿Ah? ¿De sangre? Hemoglobina. Ya. La hipervolemia, que es aumento del volumen. La anemia, por el contrario. El hijo de una madre diabética. La tirotoxicosis, cuando se produce intoxicación tiroidea. La hipoglucemia, la hipocalcemia, la sepsis, la metahemoglobinemia y el hidrofetal. El hidrofetal es cuando tiene mucho líquido amniótico, porque también hay problemas de producción de líquido amniótico. Así como hay disminución o poca producción, también hay exceso de producción y eso puede ocasionar muchos problemas. El examen físico en un infante podemos determinarlo justamente y podemos hacer que el hallazgo de un soplo sea la primera manifestación o la primera seña, podríamos decir, para una verificación de una cardiopatía isquémica. Otras veces es la cianosis, especialmente la cianosis que se produce en el recién nacido cuando está succionando. En los primeros momentos de amamantamiento tiene hambre el recién nacido, comienza a succionar y comienza a fatigarse. Es como cuando nosotros nos hacen corretear y tenemos insuficiencia, prácticamente nos va a faltar el aire. Entonces el recién nacido se cansa al succionar él hace fuerza. Y al hacer fuerza necesita mayor aporte energético, mayor sangre justamente, y eso hace justamente que le produzca falta de oxigenación, ¿no? La cianosis central o la comprobación de una hipertensión arterial coexistiendo con la falta de pulsos femorales deben inducir a pensar en una cardiopatía congénita. La cianosis neonatal. En el examen físico, ya cuando nosotros lo revisamos al recién nacido, vamos a encontrar que a cualquier evento de llanto, el niño va a presentar cianosis, ¿ya? Este es uno de los signos principales de sospecha de cardiopatía. Considerándose patológica una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor a 92% de saturación de oxígeno, respirando aire ambiental.
También el test de hiperoxia, lo que nos permite diferenciar la cianosis de causa cardíaca y la cianosis de causa pulmonar. Hay que, en estos casos, administrar oxígeno al 100% durante 10 minutos para estabilizarlo al paciente. Posteriormente se mide la presión de oxígeno. Si esta presión de oxígeno es superior a 150 milímetros de mercurio, es poco probable que se trate de una cardiopatía congénita. Si es menor a 100 milímetros de mercurio, probablemente lo sea. La frecuencia respiratoria está entre 50 a 60 respiraciones por minuto, indica presión venosa pulmonar elevada, mientras no se demuestre lo contrario. Una frecuencia cardíaca superior a los 150 latidos por minuto de manera persistente o aislada, por encima de 200 latidos por minuto, indican cardiopatía, hasta que no se demuestre lo contrario. Una igual o menor presión de 80-90 requiere estudio y vigilancia. Debe explorarse los pulsos periféricos en las 4 extremidades y en el cuello. También vamos a encontrar en el examen físico la presencia de soplo. ¿Qué decíamos que son los soplos? Eso tenemos que siempre saber definir, porque siempre le van a preguntar, ¿qué es un soplo de oro? No es decir, es un soplo de oro, no. ¿Ah? ¿Qué es un soplo? Es un sonido que emite justamente cuando ya sea un aire o líquido, en este caso el soplo del corazón, tiene dificultad para pasar, digamos, de una cavidad a la otra. Si el soplo cardíaco, por ejemplo, es el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, sea izquierdo o derecho, o la salida de la sangre por medio de la aorta, la válvula aórtica o la válvula pulmonar, producen soplo. ¿Ya? Nadie más. Deben explorarse los pulsos periféricos en las 4 extremidades y en el cuello. Y la presencia del soplo es fundamental en la hallazgo del soplo. Dentro de cuando nosotros sospechamos ya de una patología de esta naturaleza, nosotros necesariamente podemos echar mano de los exámenes complementarios que están desde el electrocardiograma, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, la ecocardiografía del Doppler, que son fundamentales para la determinación. El uno puede servir, digamos, para identificar las falencias, como el electro, pero el eco y el ecocardiograma sirven para inclusive identificar la lesión anatómica que tiene el paciente. ¿Ya? Si es una persistencia del conducto arteriovenoso, pues lo va a identificar el que sigue teniendo el conducto arteriovenoso el paciente. Si hay algún problema, como la tetralogía de Fallot. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? Son 4 Son para definir patologías. las anomalías del corazón cardíacas. Una es No me han dicho nada, vos estás como la charla de Una es hipertrofia del ventrículo. Eso tiene que decir. Eso que tiene que Ahora, decir. Son 4 defectos que tiene. aorta cabalgante. Eso. Siempre tenemos que agarrar. Por tetra significa 4. Sí. 4 daños. Conexión directa también. trabaja. Obstrucción del flujo ventricular. Eso tenemos que ver si eso han llevado ustedes. Defecto del tabique ventricular. La clasificación de las cardiopatías congénitas se clasifica en asianóticas, las que no producen cianosis, y las que sí producen cianosis. En las asianóticas, aunque no se producen, pueden estar divididas en flujo, aquellas que tienen flujo pulmonar normal y aquellas que tienen un flujo pulmonar aumentado. ¿Ya? En las cianóticas, un flujo pulmonar normal y un flujo pulmonar aumentado también. Y esa, por ejemplo, tenemos en el flujo pulmonar normal, entre las asianóticas, tenemos justamente el daño que se produce por la estenosis pulmonar, entonces va a haber una hipertensión ya vascular del pulmón. Y la coartación aórtica, entonces va a haber una hipertensión ventricular izquierda que va a afectar a todo el sistema.
el flujo pulmonar aumentado, ya vamos a tener justamente todo lo que es la hipertensión también vascular derecha y la hipertensión vascular justamente izquierda, que nos va a determinar justamente las alteraciones que existen, ¿no? Y en la cianótica tenemos la tetralogía de Fallot, la atresia de la tricúspide, en la pulmonar aumentado tenemos una serie de alteraciones que vamos a ir viendo, como también tanto el lado derecho como el izquierdo. Este es el ducto arterioso persistente o conducto arterioso persistente o la persistencia del conducto arterioso, como quieran llamarlo, ¿ya? Y viene a determinarse justamente esa persistencia de ese conducto que en la vida intrauterina sí tiene su función. La persistencia del conducto arterioso o sea, la persistencia y la permeabilidad de este vaso que durante la vida uterina conecta la arteria pulmonar izquierda con la aorta descendente. Normalmente este conducto debe cerrarse después del nacimiento, ya a las 10 o 15 horas, y también anatómicamente después de la tercera semana de vida del recién nacido. El recién nacido cuando nace a término. En los pequeñitos, los que nacen antes de tiempo, menos de 38 semanas de gestación, puede aparecer entre los 10 a 12 días. Esta persistencia del conducto arterioso es una patología que más se presenta en el varón que en la mujer. Es una relación de 2 a 1. O sea, una mujer y hay 2 varones enfermos. Eso se refiere. Los factores que aumentan la persistencia del conducto arterioso, o sea, la incidencia, es que mayormente se presentan en niños pretérminos, aquellos que nacen antes de las 38 semanas. Síndrome de dificultad respiratoria, cuando falta el surfactante pulmonar, ¿ya? Cuando hay un déficit de surfactante pulmonar. Cuando existe un aumento de la carga de líquidos endovenosos, la asfixia perinatal, los síndromes congénitos como la rubéola congénita en el 60-80%. También es un factor que aumenta la incidencia de la altitud. Otras cardiopatías, ¿ya? Las atresias pulmonares con tabiques interventriculares íntegros que pueden también, y sobre todo las coagulopatías, ¿no? El ductus arterioso persistente, la clasificación según el diámetro del orificio o de la persistencia de este conducto. Va a ser el conducto arterioso persistente pequeño cuando su diámetro es menor de 4 milímetros, moderado entre 5 y 8 milímetros y grande cuando es más de 8 milímetros. La clínica de estos pacientes, normalmente la mayoría es asintomática, pero en algunos casos, sobre todo con tamaños grandes, va a haber disnea de esfuerzo, o sea, cuando solamente hacemos esfuerzo, que es lo que mayormente también se encuentra en los niños que ya comienzan a hacer ejercicio en el colegio. Las bronquitis frecuentes también pueden producir una persistencia del conducto arterioso. Aquellos pacientes que tienen la voz bitonal puede ser que tengan un conducto arterioso persistente. En el otro grupo me preguntaron qué es la voz bitonal. ¿Alguien sabe? Ajá. Vi que Dos tonos. dos tonos. Es cuando uno habla y es como si tuviera eco, ¿ya? Y suelen haber pacientes así. El retardo de crecimiento y desarrollo también es importante, puede ser también una muestra de lo que el paciente tiene justamente el conducto arterioso persistente. Los signos: va a haber soplo
sistodiastólico o en maquinaria se llama en el paciente. Pulsos periféricos saltones. Cuando veamos la clase de pulso que existe, es justamente cuando uno le toma el pulso, o sea, el pelo del dedo comienza a sentir, digamos, como si le golpearan, ¿ya? Eso se llama pulso periférico saltones. La presión diferencial amplia. Si normalmente nuestra presión de la sangre es entre 120 la máxima y 80 la mínima, en estos pacientes siempre vamos a encontrar presiones que superan los 150 milímetros de mercurio en la sistólica y el descenso de la presión diastólica 60, 50 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión diferencial amplia, cuando la máxima se dispara hacia arriba y la mínima se cae hacia abajo. Esa es la presión diferencial amplia. Los métodos de diagnóstico en esta patología, que es la persistencia del conducto arterioso, podemos utilizar el ecodoppler, ya, que es fundamental y es prioritario para identificar esta persistencia del conducto arterioso. Nos va a demostrar características anatómicas, tanto el tamaño y longitud del problema del conducto, y funcionales porque nos va a mostrar la dirección y magnitud del shunt. El shunt es ¿cómo se dice? La presión del volumen sanguíneo y el grado de hipertensión pulmonar. En esta patología el tratamiento consiste en identificar, digamos, las características del recién nacido, si es pretérmino o atérmino. En los pretérminos se utilizan los inhibidores de síntesis de las prostaglandinas, la indometacina. Si no hay respuesta al tratamiento medicamentoso, la indicación es la cirugía, o sea, el cierre quirúrgico. En recién nacidos a término y lactantes, el tratamiento quirúrgico por riesgo de enfermedad vascular pulmonar y endocarditis es fundamental, por eso que hay que realizarlo lo más tempranamente posible. El tratamiento quirúrgico se lo realiza en pacientes pretérminos sintomáticos, sobre todo aquellos pacientes que tienen distrés respiratorio. ¿Qué es el distrés respiratorio? Aquellos que tienen dificultad respiratoria, especialmente los que tienen querido. Siempre en los recién nacidos, los chiquitos, algunas veces cuando se aspiran, después de la broncoaspiración, quedan con ese queridito respiratorio porque se ha aspirado y algo no ha terminado de salir. Sintomático o hipertensión pulmonar y menos 8, o sea, a aquellos niños menores de 8 kilogramos o con el ducto grande se puede hacer el tratamiento sintomático. Y el asintomático se hace en niños mayores de 1 año con ductos grandes. El tratamiento endovascular también se puede realizarlo, sobre todo en mayores de 1 año o niños superiores a los 8 kilogramos con ductos pequeños. Yo he visto 2 niñitas que las 2 tuvieron, no sé si era persistencia del conducto arterioso, pero las 2 a los pocos días de nacimiento presentaron, digamos, su alteración. ¿Y por qué se dio cuenta la madre? Se dio cuenta la madre porque verdaderamente comenzó a ponerse morada la niña al momento de succionar y lloraba y lloraba y lloraba. Y claro, no podía succionar ya porque le faltaba aire, ya, y porque se sentía cansado la bebecita. Entonces, de eso lloraba y al llorar producía más esfuerzo y por eso se ponía morada. Ya, y a los 3 meses la operaron. Claro, la monitorearon bien, la prepararon bien y a los 3 meses de vida de la niña la operaron y justamente resolvieron el problema que tuvo. También es importante que aquellos ductos pequeños pues puedan utilizar justamente el tratamiento médico. Este es el ducto cerrado con placer. El placer es una especie de parche que utilizan
cirujanos cardiólogos para tapar, digamos, ese agujero. ¿Ya? Se coloca un catéter introductor del Amplatzer en retirada y prácticamente llega con ese catéter hasta obliterar justamente ese orificio. El tratamiento de cierre quirúrgico justamente está acá. Ya, ahí está viendo el cierre. La comunicación interauricular es otra patología dentro de las cardiopatías congénitas. Aunque la frecuencia es del 7 por 1000, el nacimiento representa el 40% de las cardiopatías congénitas que se encuentran en el adulto. O sea que prácticamente esta comunicación interauricular puede, digamos, el paciente sobrevivir con ella. Era predominio del sexo femenino en relación al masculino. El otro decíamos que era más en varones que en mujeres. Aquí es más en mujeres que en varones. La malformación congénita más común es en lactantes y niños. Un número importante de cardiopatías justamente o comunicación interventricular cierra espontáneamente durante la lactancia o la infancia. Especialmente puede, con algunos ejercicios, puede hacerse cerrar. La muerte por insuficiencia cardíaca en los primeros años de vida es lo más frecuente. Por eso en la evolución natural de la enfermedad podemos decir que justamente a partir de la comunicación interauricular se produce un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Por qué de izquierda a derecha, creo? ¿Ah? Porque hay también de derecha a izquierda, pero ¿por qué aquí en la comunicación interauricular? ¿Por qué mayormente existe el cortocircuito de izquierda a derecha? Dicen algunas literaturas que es justamente por el mayor volumen que llega a la aurícula. ¿Ya? Normalmente muchos pacientes pulsan con, o sea, no presentan ningún síntoma, es asintomático. Pero lo que llama la atención es que estos pacientes tienen a repetición la producción de infecciones respiratorias. Puede llegar a presentar arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, cortocircuito. Cuando hay hipertensión pulmonaria se produce un cortocircuito de derecha a izquierda, siempre por la presión. O sea, al mayor aumento de la presión, sea en el lado izquierdo o derecho, siempre va a producir cortocircuito. Y que determina y termina el paciente con una insuficiencia cardíaca. Las manifestaciones clínicas de una comunicación interauricular, los síntomas que se presentan es una dificultad respiratoria, disnea, fatiga, palpitaciones. ¿Qué es la palpitación? Ya se han olvidado, ¿no? Han estudiado para el examen, pero no han estudiado para el examen. No han entrado en temas cardiológicos, o sea, no saben nada. Porque hay algunos que han sacado 60 sobre 60 en el virtual. ¿Quién es el? Se supone que sabe bien, ¿no? Materia. Si han sacado 60 sobre 60, significa que saben bien. Y un cardíaco, que se vuelven conscientes. O sea, normalmente uno no lo escucha, ¿no? Entonces, la percepción consciente de lo que está latiendo, esas son palpitaciones. Ah, me palpitó el corazón. Entonces, en esta comunicación interauricular, tenemos que investigar la historia previa, sobre todo de infecciones bronquiales que se pueden presentar a repetición de las infecciones bronquiales, debido a la retención de secreciones provocadas por la compresión de las ramas bronquiales más pequeñas por los vasos distales dilatados. En el examen físico de la comunicación interauricular
comienza a haber un aumento de la intensidad del primer ruido a la pulsación. Existe un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido pulmonar. Puede llegar a presentar el paciente soplo sistólico pulmonar y presión diferencial corta. En vez de alejarse acá, como en persistencia del conducto arterioso, aquí normalmente lo que existe es un acortamiento de esa presión, ¿no? La presión diferencial. En esta patología lo que podemos utilizar como examen complementario es un electro. Especialmente vamos a encontrar en el electro bloqueo del rama derecho por dilatación del ventrículo. En la radiografía del tórax nos va a mostrar una imagen de cardiomegalia, sobre todo a expensa del ventrículo y de la aurícula derecha. Va a haber una dilatación arteriopulmonar debido a un hiperflujo. El botón aórtico va a estar pequeñito, reducido. Y en el ecocardiograma vamos a hacer y vamos a tener la visualización del defecto. Vamos a tener una idea bien clara del ecocardiograma, cómo está, digamos, la pared, sobre todo el ventrículo derecho, o sea, el dimensionamiento. El tratamiento en esta patología es un tratamiento médico y quirúrgico, ¿ya? Y dentro de los médicos están los diuréticos y los YECA. ¿Qué son los YECA? Porque son una familia, un grupo de Inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. El quirúrgico es el cierre mediante la cirugía, ¿no? Sobre todo cuando el agujero es entre 1.5 y 2. Con oclusor, que es el Amplácer, que es un material sintético que es como un parche. La cirugía o parche o cierre continuo. Si el cierre se hace antes de los 25 años de edad en la persona que tiene la cardiopatía, la supervivencia a largo plazo es similar a la población general. O sea que cuando se hace joven, prácticamente es el mejor pronóstico que hacerla en un adulto mayor. Entonces, aquí está el parchecito que está colocando. Bien, esa era la comunicación interauricular. Ahora vamos a hablar de la comunicación interventricular. La comunicación interventricular viene a ser una malformación congénita más común en lactantes niños. Un número importante de comunicación interventricular cierra espontáneamente durante la lactancia o la infancia. Cuando prosigue el daño, cuando continúa la enfermedad, la muerte por insuficiencia cardíaca en los primeros años de vida es inminente, ¿ya? Aunque es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento, 30% dice, en el adulto solo representa el 10%. Dejada su evolución natural, el 50% de los niños con este problema ya han fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. Tipos de comunicación interventricular. Existe la perimembranosa, la comunicación interventricular subarteriales, que son anteriores, la comunicación interventricular medio-posteriores y sobre todo las que afectan a la musculatura. La comunicación interventricular es un cortocircuito de izquierda a derecha y que le va a depender del tamaño del orificio y la resistencia pulmonar que se presenta. Tipos. El pequeño es un tamaño de menos de 1.4 centímetros sin sobrecarga del ventrículo izquierdo ni hipertensión pulmonar. Moderado está entre los 1.4 y 2.2 con sobrecarga del ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar.
y grande cuando es superior a 2.2. Va a existir gran sobrecarga del ventrículo izquierdo, va a haber hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca. La comunicación interventricular en la evolución natural de una comunicación interventricular puede ocurrir el cierre espontáneo casi en el 25 a 40% del total de niños de recién nacidos. Puede existir una disminución del tamaño de la comunicación que pasa desapercibido, digamos, en la manifestación. Puede presentar también el paciente una estenosis infundibular pulmonar, ¿ya? La insuficiencia aórtica subarterial, la estenosis subaórtica, el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar fija, que pueden ser complicaciones justamente de la comunicación interventricular. Al examen físico, el paciente va a tener a la auscultación en mesocardio, vamos a encontrar un soplo pansistólico de regurgitación. Va a haber una mayor intensidad o menor severidad justamente de la comunicación. A mayor intensidad, menor severidad. El electrocardiograma va a mostrarnos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué es la hipertrofia? Aumento de tamaño ¿Tamaño de qué? de la célula. ¿Ah? El ventrículo. Claro, la célula no es el octavo, pero no, o sea, algunos creen que es el agrandamiento del corazón, no. Es justamente como la tetraplegia. Ahorita van a ver la figura. Se engruesa la pared del ventrículo. Entonces, eso va a determinar la hipertrofia. En la radiografía de tórax nos puede mostrar una silueta o imagen con cardiomegalia, o sea, un agrandamiento del corazón, sobre todo a cabeza del ventrículo izquierdo. Y va a haber un incremento o aumento o hiperflujo pulmonar, o sea, el pulmón se llena de sangre. También podemos pedir ecocardiograma y resonancia magnética. Vamos a encontrar esa imagen radiológica en la comunicación interventricular. El tratamiento de la comunicación interventricular es médico y también quirúrgico. Entre el tratamiento médico es la utilización de medicamentos diuréticos. ¿Ya? ¿Qué diuréticos conoce? ¿Ya han llevado diuréticos? Todavía. Furosemida. Todavía. ¿Ah? Furosemida. Furosemida. Ya. Sí, ajá. Hay que tomar en cuenta que hay diuréticos que sí se pueden utilizar y otros no. ¿Por qué? Porque nos puede llevar hacia una deshidratación cuando lo utilizamos bastante. Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? La indicación quirúrgica viene dada por los síntomas, ¿ya? Sobre todo cuando el orificio es superior a 2.1 o cuando una presión arterial pulmonar es mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, cuando existe deterioro de la función del ventrículo izquierdo, cuando ocasionalmente el cierre puede hacerse con dispositivo oclusor. Las indicaciones entre 3 y 6 milímetros va a producirse justamente una sintomatología. Va a haber hipodesarrollo, el paciente va a tener repetición de neumonía, insuficiencia cardíaca refractaria. Entre los 1 y 2 años, puede haber también orificio superior a 1.5. Aquí el tratamiento se puede hacer justamente con medicación. Y la corrección quirúrgica, la operación consiste en cerrar el agujero con un parche a través de la aurícula derecha. Ya se hace la auriculotomía, ya. Prácticamente se cierra ese agujero. Ahí está la tetralogía de Fallot. ¿Ya? ¿Qué es la tetralogía de Fallot? Son 4 anomalías que hacen que la sangre
circule sin suficiente oxígeno por el cuerpo. ¿Y cómo se da cuenta el médico o el paciente que tiene problemas? Justamente, porque imagínense, toda la sangre arterial se va o se puede ir otra vez al pulmón para reoxigenarse. Es un doble esfuerzo. Y la sangre venosa, en vez de irse al pulmón, se va hacia todo el organismo. Y por supuesto que va a producir manifestaciones clínicas. Entonces, ¿de qué está constituida la tetralogía? De la estrechez de la válvula pulmonar. O sea, la válvula pulmonar se estrecha, es una estenosis. Ese es uno de los defectos. El segundo, el defecto es el engrosamiento de la pared ventricular derecha. La tercera anomalía es el desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular. El otro daño es la abertura del defecto del tabique ventricular entre los ventrículos izquierdo y derecho. Las manifestaciones clínicas de la tetralogía de Fallot, los síntomas. Lo primordial, nunca se tiene que olvidar eso, es la cianosis. En todas las patologías y patías congénitas siempre está como común denominador la cianosis. La cianosis, las crisis anóxicas, la hipernea. ¿Qué es la hipernea? Hiper, ¿qué es? Aumento. Nea, respiración, la frecuencia respiratoria. Entonces va a haber hiperemia, agitación, palidez, convulsiones y pérdida de conciencia, especialmente cuando el niño, o sea, el orificio es bastante, digamos, estenosado, sobre todo en la válvula pulmonar. Y el encuchillamiento es un término que se utiliza para cuando el defecto es mayor y el paciente siente todo el rigor justamente de las presiones que se presentan justamente por estos 4 defectos. Los síntomas, la sintomatología varía, dice, según la estenosis pulmonar. A mayor estenosis, mayor defecto, mayor superación de la tetralogía. Los signos: va a presentar el paciente cianosis universal de piel y mucosas. El paciente va a tener poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? ¿Aumento de glóbulos rojos? El aumento de células, ¿no? Especialmente de glóbulos rojos. ¿Y por qué creen que se puede producir una poliglobulia? Porque como el cuerpo necesita más oxígeno, el cuerpo compensa con más glóbulos rojos. Sobre todo eso se ve en los lugares altos, ¿no? Yo tenía un colega que se vino de Potosí a vivir acá por su salud, porque a él le daban, o sea, cada cierto tiempo se le incrementaban los glóbulos rojos, y cuando él se sentía ya cuando ya estaba en un nivel alto, de poliglobulia, comenzaba a ponerse morado y comenzaba a fatigarse. Así como la anemia es un problema, la poliglobulia también es un problema. Y como decía Gustavo, justamente es el aumento de glóbulos rojos, sobre todo en la circulación sanguínea. Los dedos, el paciente presenta dedos en palillo de tambor. Existe una disminución del segundo ruido. Puede aparecer soplo sistólico en el campo pulmonar. ¿Ya? La intensidad del soplo es inversamente proporcional. Fisiopatológicamente, el paciente llega a tener una hipoxemia, proporcional justamente en el campo pulmonar correspondiente, cortocircuito de derecha a izquierda, sobre todo por el aumento de la presión pulmonar. El ventrículo derecho, con sobrecarga de presión y volumen, justamente comienza a presionar más y pues tiene mayor fuerza
la parte derecha para volver esa sangre para atrás. El ventrículo derecho con sobrecarga de presión y volumen, la oligoemia pulmonar. Oligo, ¿qué es? Disminución y emia de volumen. El retorno venoso pulmonar pobre, la hipoxemia aguda, sobre todo por presentación de isquemia cerebral y también por una hemoglobina y hematocrito disminuido. Y se produce la congelamiento, ¿no? En la tetralogía de Fallot los métodos de diagnóstico son varios, entre ellos la radiografía, que es fundamental, que nos va a mostrar una disminución de la vascularidad pulmonar, nos va a mostrar una disminución en el número y tamaño de las arterias y venas pulmonares. Va a existir dentro de la tetralogía la hipoplasia de la vasculatura pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, sobre todo vamos a ver un corazón en bote, es una imagen radiológica como un corazón en bote. La aorta ascendente está aumentada. Y ahí van a ver, ahí es la figura. Este es el corazón de una persona que tiene tetralogía de Fallot. El corazón en forma de bote. Los métodos diagnósticos, el electrocardiograma, el ecocardiograma. En el electro nos va a mostrar hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a encontrar onda R en B1, onda RS o segmento RS en B2 y el eje eléctrico está a la derecha. En un ecocardiograma observamos crecimiento o conducto, persistencia del conducto interventricular. Vamos a encontrar cabalgamiento de la aorta, ¿ya? Y también edema pulmonar, hipoplasia del tronco arterial y su rama. El tratamiento también es un tratamiento médico como también quirúrgico. El tratamiento médico está a base del uso de algunos medicamentos, sobre todo en las crisis, ¿ya? En las crisis, sobre todo sincopales. Se utiliza bicarbonato. El bicarbonato así inyectable también existe. También se puede utilizar morfina muscular a razón del dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso. También se utilizan los beta bloqueadores como el propanolol endovenoso a dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Por vía oral, de forma preventiva, a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada día por 6 horas. O también se utiliza la flebotomía, ¿ya? ¿Para qué creen que se hace la flebotomía? Se hace la flebotomía para hacer el drenaje, sobre todo cuando es insoportable para el paciente, ¿no? Rápidamente se hace la flebotomía. El tratamiento quirúrgico es paliativo y corrección total. Aquí está el tratamiento quirúrgico, justamente donde se realiza el corte, ¿ya? Cada uno de los procedimientos. También se hace la cirugía paliativa de Bladoctosis, justamente, que es un procedimiento, ¿ya? Quirúrgico. Y la transposición de los grandes vasos en la otra patología, ¿no? Existe justamente, ¿qué significa? Que la aorta la encontramos al lado derecho y la vena, como he dicho, la arteria pulmonar la encontramos al lado izquierdo. Esa es la transposición de los grandes vasos. Consiste en un error en la conexión entre los ventrículos y sus respectivas arterias. El ventrículo derecho se conecta con la aorta en vez de conectarse con la arteria pulmonar. En el otro lado, el ventrículo izquierdo se conecta con la arteria pulmonar en vez de la conexión con la aorta. Debe existir cierta comunicación entre ellas después del nacimiento.
para que el paciente afectado pueda subsistir. ¿Ya? La mayoría de los pacientes con comunicación interauricular o transposición de grandes vasos, se puede llegar a producir justamente esta manifestación. Sobre todo, imagínense que la sangre, en vez de irse la sangre arterial al torrente circulatorio general, se va al pulmón. Y de la arteria pulmonar, en vez de llevar, digamos, sangre venosa al pulmón, se va a todo el sistema, determinando todas las manifestaciones clínicas. Ese paciente puede estar siempre cianótico, siempre con dificultad, ¿no? Esta patología de la transposición de grandes vasos es más frecuente en los varones que en las mujeres. Representa el 10% de las cardiopatías congénitas cianóticas. Aquí está el esquema, ¿no? La sangre oxigenada, la sangre roja del ventrículo izquierdo, en vez de ir a todo el cuerpo a través de la aorta, va inútilmente al pulmón a reoxigenarse de nuevo. Pero lo más grave es que la sangre no oxigenada o azul del ventrículo derecho, en vez de ir al pulmón a oxigenarse, va a través de la aorta, ¿ya?, a todo el cuerpo, que se va privado así de oxígeno. Esta transfusión de grandes vasos, sigue obteniendo estoy pensando en los besos. Presentan como manifestaciones clínicas siempre el frío. Presentan cianosis desde temprana edad, los pacientes que llegan a tener esta anomalía congénita. Presentan taquicardia. Por eso que esta patología casi es raro el que sobrevive. ¿Por qué? Porque imagínense, es una cirugía que tienen que volver a reimplantar la aorta en el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. Es una cirugía complicada. Va a tener taquimia, insuficiencia cardíaca congestiva desde el inicio, sobrecarga del ventrículo derecho, y sobrevivencia va a depender mucho justamente de otros defectos que puedan aparecer y que permitan una mejor mezcla de las circulaciones paralelas. Una radiografía de tórax nos puede mostrar justamente la transposición de grandes vasos, de vasos. Sobre todo la presencia de un agrandamiento del corazón, o sea, una cardiomegalia, de un flujo pulmonar aumentado, ¿ya?, y sobre todo de defectos que pueda tener, digamos, otros defectos que puedan aparecer, porque esta transposición de grandes vasos no viene sola, no viene solamente con transposición, puede haber la persistencia del conducto arterioso, de persistencia o del conducto interauricular o interventricular, o también con la tetralogía de Fallot. El tratamiento es solo quirúrgico, porque no vamos a, con medicamentos no lo vamos a llevar de un vaso al otro, y consiste en la operación de Chartenet o Smith. Entonces, esto justamente es lo que significan los defectos que aparecen después del nacimiento, ¿ya? Es importante que lo conozcan, es importante desde el punto semiológico que sepan qué puede aparecer. Y ustedes han visto que dentro de las manifestaciones clínicas que aparecen tempranamente, la cianosis, ¿ya? La cianosis, que en el caso, por ejemplo, de la falta de cierre del conducto arterioso o del interauricular o interventricular, prácticamente, si no se cierra en las primeras horas de vida, puede haber riesgo de que persista y que vengan las manifestaciones clínicas conforme el orificio sea más grande. Bien. Oiga, Marlita.